Padre Celestial. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, a ti sea la alabanza, soberano Rey, a ti sea la adoración, a ti sea la exaltación, Señor. En esta tarde, Padre Celestial de Jueves Santo, yo aquí vengo delante de tu presencia, Señor, con la más firme intención y el deseo de glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Decirte, Padre Santo, que te amo, amado Dios, y que te agradezco, Señor, porque a pesar de mi falta de fidelidad a ti, Señor, tú todavía, Señor, me expresas tu amor. Tú todavía, amado Rey, expresas el cuidado, Señor, que quieres para mi vida. Te pido y te suplico, soberano Dios, que seas tú llenándome de entendimiento, que seas tú llenándome de sabiduría y que sea yo, Padre Celestial, obedeciendo el mandato de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo también a Noradeli Cardona, que está llegando por ahí. Y vamos a dar ya paso. Amén. Dice la palabra del Señor a modo de apertura en Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Amén. Bueno, miren, yo no sabía si usted ha pensado cuáles son las opciones de triunfo, ¿no? Para usted, ¿cuál es el triunfo más grande? Tal vez alguna persona estaría pensando ser famoso. Compartía yo con algunos familiares de mi esposa en algún momento, donde ellos tal vez hablábamos y compartíamos sobre lo que para algunas personas indica el triunfo, ¿no? Fulanito o sultanito triunfó. ¿Qué tuvo que haber hecho ese fulanito, ese sultanito, para llegar a la conclusión de haber triunfado? ¿Qué experiencia tuvo que haber vivido o qué logro tuvo que haber alcanzado una persona para que se diga fulanito o sultanito triunfó? ¿Cuál cree usted que sería la condición? ¿Cuál cree usted que sería la situación que le permite a uno decir esta persona venció? Bueno, de pronto se dice, no, ese pastor venció y porque es que su iglesia, no, eso está a reventar, eso está, pastor. ¿Será que eso es lo que nos está diciendo la palabra? Porque si eso es lo que nos está diciendo la palabra, déjenme decirle que nuestro profeta, uno de nuestros hermanos profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, entonces fracasó, porque él fue torturado, y como predicó que a la gente que no fuera a luchar en contra de las personas que iban a levantarse, que iban a tomar al pueblo cautivo, como él predicó eso, lo sometieron a una tortura horrible, y a él, miren, lo colgaron de los pies y colocaron una sierra en su entrepierna y empezaron a cortarlo hasta que lo cortaron completamente a la mitad. Fue un hombre cuya predicación no fue atendida por el pueblo de Israel, y al contrario fue asesinado de una de las maneras más brutales como se pudiese asesinar a alguien en el mundo antiguo. ¿Listo? Ahora, si lo miramos desde ese punto de vista, podríamos decir que Jeremías fue un hombre exitoso o que fracasó. Bueno, todo depende. Si lo vemos desde un punto de vista humano y carnal, sí, muchos estaríamos pensando, no, obvio fracasó, pastor, obvio fracasó. Pero si lo vemos de una manera espiritual, nos damos cuenta de que listo, en su época, con los suyos, fracasó, pero su escrito aparece en la Biblia hebrea, lo que escribió aparece en el Antiguo Testamento y sirve de testimonio para que nosotros busquemos del Señor en una época igual de desobediencia, en una época y en un tiempo que también los seres humanos están pensando de que tienen un nivel de importancia muy por encima de la realidad. Amén. Yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías 55.
Vamos a estar leyendo los versículos 6 al 11. Para mí el Jueves Santo tiene una fecha, tiene un sabor especial, porque un Jueves Santo del 2008 hice yo mi decisión por Cristo Jesús en serie. Y desde aquel día estoy aquí en la iglesia y no me he vuelto a ir, a pesar de que hubieron momentos, circunstancias, y en medio de esos momentos, esas circunstancias, el deseo de querer irme, no me fui. Aquí estoy. Y le pido al Señor que si en algún momento yo voy a tener que irme, sea porque Él me está llamando a otro lugar y no que vaya a ser en medio de mi terquedad o mi forma de pensar. ¿Listo? Bueno, repito, vamos a leer Isaías 55, de los versículos 6 al 11, y dice así: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Miren, como les decía, Isaías sufrió una muerte horrible, él fue torturado. Miren, y sin embargo él, toda su predicación está pidiendo que nosotros atendamos al llamado del Señor, que nosotros estemos pendientes, que estemos presentes y que sobre todo comprendamos la importancia del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Miren, Isaías nos dice claramente que el Señor, mientras esté cerca, debe ser buscado. Y este es el momento, esta Semana Santa. Miren, durante esta época de pandemia, ya un año y un mes que vamos a cumplir ya de haber estado en cuarentena y estar viviendo este proceso del COVID, si hay algo que nosotros deberíamos estar aprendiendo y reconociendo en este momento, es que esta época llevó a muchísima gente a sentir curiosidad, me atrevo a decirlo. Debería haber sido una necesidad en medio del susto, del miedo que generó todo esto, de acercarse al Señor y buscar a Dios y buscar entender la obra del Señor en nuestras vidas. Y durante la cuarentena se dieron las cosas así, y fue la oportunidad para que muchas personas llegaran con sus rodillas dobladas delante de la presencia del Señor. Era la oportunidad, era lo que el Señor buscaba, era lo que el Señor quería. Dios no es que Dios, cuando Isaías nos dice busquen al Señor mientras Él está cerca, eso no quiere decir que Dios esté planeando alejarse. Ay, no me junto con esta chusma. No, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que cuando creó al hombre, lo creó para que el ser humano tuviera ese contacto directo con el Señor, tuviera esa relación personal, cercana, íntima con Él. Dios no quiere alejarse de ti porque chusma, como dice el chavo, no. Dios no planea apartarse de nosotros. Lo que pasa, lo que a menudo sucede es que somos nosotros quienes nos apartamos y construimos una barrera que nos separa de Dios. Somos nosotros quienes lo hacemos. ¿Y de qué manera lo hacemos? Cuando te inclinas a tus gustos. Cuando preferís, no sé, la rumba, la parranda, que un momento de oración o de compartir con el Señor. Cuando te puede más el satisfacer los deseos de tu carne que buscar la palabra del Señor. Cuando te puede más
el autosatisfacer tus necesidades en lugar de buscar al Señor. Nosotros no podemos cometer el error de permitir que nosotros perdamos por descuido nuestro esa comunión con el Señor. Isaías lo dice: por favor, busquen al Señor mientras Él está cerca. Entendamos el contexto. Ellos hablaban de un Dios, de una forma donde temeroso, donde tal vez a raíz de su manera en la que fue enseñada la palabra, o ellos la aprendieron, interpretaban un Dios más que tomaba distancia, pero yo considero que Dios no ha tomado distancia de nosotros. Somos nosotros quienes en medio del pecado hemos tomado distancia de Dios. No es que Dios no quiera compartir contigo, no es que Dios no quiera, no desee, no planee mostrarte su amor, no es que Dios no quiera, no desee o no planee manifestar su gracia a tu vida. Es que somos nosotros quienes en medio de las necesidades, entre comillas, que nosotros consideramos que tenemos, tomamos la decisión de no acercarnos a Él. Eso es todo. Que aunque tenemos la posibilidad de buscarle, de acercarnos a Él, y que Él tiene esos brazos abiertos para recibirnos en su amor y en su misericordia, nosotros hemos tomado la decisión de alejarnos. Miren, no espere hasta que ya se haya apartado de Dios para buscarlo. Hay una canción muy bonita que estuve escuchando esta tarde, de Jesús Adrián Romero, que habla de Señor, yo quiero volver contigo. Mire, es probable que más tarde en la vida tal vez se presenten muchas más dificultades, tal vez sea mucho más difícil volver a Dios. No se aparte del Señor, búsquele permanentemente a toda hora y en todo momento. No vaya a ser, como les repito, que llegue el momento en donde Él esté tan lejos que nosotros no vamos a poder acercarnos a Él, o donde el tiempo ya está tan encima que no podemos hacer nada, o que llegue la hora cero y nosotros no hayamos hecho las paces, pedido perdón y compartir con ese buen Dios que tanto nos ama. Miren, tiene que hacerlo. ¿Quién quita que Dios venga a juzgar la tierra antes de su arrepentimiento, antes de su reconocimiento de la necesidad que en su vida hay de Dios? Mire, la gracia del Evangelio hará un camino muy grande en los hombres, y ese camino va a estar libre de esa ira venidera del Señor. El pecador, cuando se arrepiente sinceramente, el pecador cuando es convertido, haya paz en su conciencia. Miren, ¿sabe por qué? Porque el amor lo constriñe, lo anima a dedicarse en servicio a su Redentor, al Señor. Eso hace la gracia, eso hace ese experimentar esa nueva vida en Cristo que Cristo ha ofrecido para todos y cada uno de nosotros. La salvación que Dios le ofrece a usted en esta tarde tiene un precio altísimo, tengo que reconocerlo. Y el precio es de fe, y requiere fe, requiere sacrificio y requiere sangre. Es carísimo. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que aunque es carísimo, ya está pago. Aunque es carísimo, ya está pago. Nosotros, ante esa naturaleza destituida delante del Señor, debemos recibir esa gracia redentora, gratuita, recibirla con vehemencia, con emoción, con gozo. Por eso les invito, y si usted puede compartir esta predicación para que llegue a más personas, hágalo. Yo invito a que busquemos a Dios ahora, en este momento, como lo dice su palabra, mientras Él pueda ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. Miren, nosotros podemos hacer cosas con las que podemos ofender al Señor. Podemos alejar a su Espíritu Santo de nosotros, si eso queremos.
Pero aunque nosotros intentemos hacer todas estas cosas, Él no va a dejar de amarnos. El Señor es un Dios de amor. Dios te ama. Cristo dio su vida en la cruz para que tus pecados y los míos fueran borrados. Si hay algo en lo que puedes estar completamente seguro y segura, es que Cristo te ama. Mire, no importa cuánto hayamos fallado, no importa cuánta rebeldía hayamos mostrado, Él siempre, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos y a levantarnos. Él nos ayuda a seguir adelante. Él no se separará de nosotros nunca, porque así es su amor, porque su amor es así, grande, eterno, y siempre está ofreciéndolo, siempre está a tu alcance si lo aceptas. Miren, después de todo este proceso, cuando el pueblo de Israel lo sacan de manera violenta de su territorio, los judíos tenían esa esperanza, aquellos que eran fieles al Señor, que iban a volver a su tierra, y es más, ellos vuelven a su tierra. Eso representa una bendición prometida a ellos. Si nosotros adoptamos un punto de vista especial de la iglesia, nosotros vamos a encontrar las cosas grandes, enormes, preciosas que el Señor ha hecho por su iglesia, que el Señor ha hecho por ti, que el Señor ha hecho por mí. Si nosotros nos detenemos, si nosotros observamos y si tenemos un punto de vista de la iglesia como un ser vivo, usted va a darse cuenta los muchos prodigios que el Señor ha hecho en la iglesia. Mire, Israel en su momento fue necio, porque aunque el profeta les dice lo que va a pasar, ellos se negaron a actuar como si supieran lo que Dios pensaba o lo que Dios planeaba. De hecho, cuando Isaías les dice no luchen contra Babilonia, el Señor tomó la decisión de entregarnos. No luche contra Babilonia, Él es torturado, es tirado a una mazmorra. Miren, la sabiduría del pueblo les llevaba a pensar eso es imposible, y se negaron a escuchar al profeta. Su sabiduría y su conocimiento, los de Dios, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios es mucho mayor, mucho más grande, mucho más amplio que la del hombre. Nosotros somos, me disculpa la expresión, somos como tontos a la hora de querer encajar a Dios en nuestro molde, en nuestra manera de pensar. No, Dios, si tú vas a bendecirme, necesito que me bendigas de esta manera. No, Señor, si tú vas a actuar, necesito que actúes de esta manera. Y creemos y nos comemos el cuento de que el Señor va a actuar conforme a ese deseo mío, a esa comodidad mía. Miren, cuando nosotros queremos que Dios se amolde a nuestros planes, a nuestros propósitos, y no a los de Él, nosotros deberíamos hacer es lo contrario. Deberíamos esforzarnos para encajar de manera correcta en los planes de Dios. No seamos necios, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Miren, usted puede pasarse toda la vida intentando entender todas las cosas y puede que alcance a entender parte. Usted puede pasarse toda la vida intentando pensar como Dios, suponiendo que haría Dios, pero nada de lo que intentemos hacer funciona. Nada. No sé por qué lo digo, terco como yo. Y nosotros podemos intentar hacerlo, pero la verdad es que nosotros no podríamos entender jamás. Nuestros pensamientos no se comparan con lo que es Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no se comparan nuestros pensamientos? Porque la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra. Nuestra mente no se puede comparar con la de Dios. Aunque lo intentemos, nunca llegaremos a entender los planes de Dios. En estos días de lluvia, en estos días de aguacero, algunos dicen, ay, esa llovedera, no, mire, y se inundó y hubo
deslizamiento, y eso es grave, eso es triste. Y Dios como, pues mira, se le inundó una casa a una señora en Siloé, ella era cristianita, ella iba a la iglesia. Ok, nosotros debemos entender que cuando pecamos, hicimos que esa maldición que puso el Señor cayera también sobre la tierra, y que nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, talamos árboles, construimos casas cerca a los ríos, y cada que eso crece pues arrasa. Nosotros hemos desobedecido. Miren, en la antigüedad la lluvia del cielo era considerada una bendición, pero ahora entremos en contexto. Estamos hablando de un lugar muy cerca al desierto, entonces la lluvia era un sinónimo de bendición, y la lluvia del cielo, sin ninguna excepción, definitivamente cumple ese propósito de regar, de nutrir la tierra. ¿Listo? Eso es sin excepción, cumple un propósito determinado para satisfacer, para nutrir las necesidades de los seres vivos. Miren, la palabra de Dios también debe producir esos resultados, cumplir esos propósitos espirituales de Dios. Y eso es en particular con el restablecimiento del reino de Dios en la vida de todo aquel que le busque de corazón. Y esta tarde yo te invito para que tú des ese paso de confianza, busques sinceramente al Señor, le confieses a Él tus pecados, dobles tus rodillas delante de Él y reconozcas que en tus fuerzas no hay nada que puedas hacer, que necesitamos del Señor, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su gracia. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti la alabanza, a ti la adoración, Señor. En esta tarde yo te pido y te suplico que nos llenes de tu sabiduría, amado Rey, que nos llenes de tu entendimiento, soberano Dios, y que me permitas, amado Rey, actuar conforme a tu voluntad y no la mía, Señor. Que yo pueda entender que lo que más necesito en este momento es ese encuentro personal contigo, Señor. Atender a ese llamado que tú me has hecho, Padre Celestial, porque por más planes que tenga, amado Dios, nada se compara, Señor, y jamás podré entender lo que tú tienes para mí. Entiendo, soberano Rey, que este es el momento en que debo doblar mis rodillas para reconocerte a ti como Señor y Salvador. Entiendo, amado Dios, que tal vez tenga planes para realizar, Señor, pero lo más necesario en la vida es aceptar esa alternativa de reconciliación que tú has ofrecido por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdona mis pecados, Señor. Entra en mi corazón y transfórmame, Señor. Transfórmame a tu imagen y semejanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Vamos a estar transmitiendo, creo que un poquito más temprano. Yo trataré de avisarles. Vamos a estar transmitiendo desde la casa del pastor Gerardo Elejalde. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, hermana. Nos vemos mañana. ¿Oyeron? Y saludos a la familia.